Hola, soy Elliot. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenido a la continuación del primer video que hice de las cosas que tenés que saber antes de instalarte Grindr. Puede ser, muy probablemente, no lo sabías. ¿Me escuchaste? Seguramente no te percataste de esto o ya te percataste de esto, pero todavía tenés el trauma ya internalizado dentro tuyo que te cuesta aceptarlo. Si ya es que has tenido la aplicación o has visto alguno de mis anteriores videos y decidiste ver la vida desde otro punto de vista y no ir por el camino de Grindr, ese camino de relaciones virtuales, desconocidos, enfermedades, traumas, abusos. La información de este video puede quizás ser sensible para vos. Si es que no estás familiarizado con el tema, te sugiero ir a ver mi primer video, ya que ahí soy como un poquito más, no tan directo, aparte para darte el contexto de mi experiencia, empiezo por ahí y después puedes seguir por otros videos donde hablo más de mis experiencias personales que pueden ayudarte a no repetir los mismos errores, no cometer los mismos errores. Por ende, vamos a empezar para no seguir alargando este video. En el anterior video mencioné muchísimas cosas como ese chisme que Grindr vendió su compañía a una empresa de videojuegos llamada Beijing Kunlun, o sea, le vendió Grindr fue comprado por una empresa de videojuegos china y levantó sospechas a nivel de seguridad nacional en Estados Unidos. Entonces, finalmente, Grindr volvió a ser de los originales, de los creadores originales y se fue la empresa. Hoy en día no sé si todo sigue normal, si hay algún otro chisme con la aplicación, si ustedes me lo quieren decir, yo les leo, les doy corazón. Vamos a continuar. Plantéate esta situación. Desde que sos niño, empezás a desarrollar tu orientación sexual, porque ahí empieza todo. Empezás a generar un ligero interés, pero comúnmente empieza por nuestro compañero de clase. En nuestro colegio, estamos en el jardín, estamos en la primaria, y creo que a todos nos pasa el que nos empieza a gustar a alguien. Y siempre tiene todo esto una psicología un poco rara cuando a un hombre le gusta una persona, especialmente un chico, con una mujer. No sé si es un poco más diferente, pero... A ver, ¿ustedes qué hacen? Tipo, ¿ustedes qué hacían cuando eran niños? ¿Ustedes les escondían los útiles a sus compañeros, al compañero que les gustaba? O, bueno, si son heterosexuales, le escondían las cosas a la chica que les gustaba, a la niña que les gustaba. ¿Por qué hacíamos eso? O sea, es como que queríamos que nos odiaran o que se molestasen con nosotros porque queríamos la atención de ellos. Es muy raro, ¿por qué somos así los humanos? No entiendo. Por ende, ahora tenés 18 años. Durante toda tu adolescencia quisiste tener una pareja. Te querés sentir comprendido por alguien, escuchado por alguien. Ya probaste quizá con una mujer y no te llenó completamente. Siempre sentiste que algo te faltaba. Y a medida que pasaron los años, ahora tenés tus 18, tenés la legalidad, sos legal para instalarte Grindr. Sin embargo, te sentís muy solo. Te sentís solo, sentís que no perteneces a ningún lado y te instalas Grindr. Grindr hoy en día es una aplicación difícil de pasar por alto, ya que el algoritmo de las redes sociales, las aplicaciones nos conocen muy bien. Entonces es imposible, la verdad, que te aparezca algún video relacionado con la aplicación y que evidentemente la vas a conocer en cualquier momento. ¿Quieres sentir la conexión con alguien? ¿Quieres sentirte conectado con alguien? ¿Quieres sentir amor, enamoramiento? Al principio no empezamos queriendo ju,
con alguien. Pero algo pasó. ¿Habrás tenido un acercamiento con alguien en tu niñez o en tu adolescencia? A muchos les pasa que tienen como la primera vez muy incómoda de darle un beso a alguien y súper incómodo, pero bueno, ahí es donde todo suele comenzar. Pero algo pasó. A medida que fuiste creciendo, nunca pudiste encontrar a la persona indicada. Una relación significativa a largo plazo, pero bueno, llegó una tarde y te descargaste TikTok. TikTok te mostró un video relacionado a las aplicaciones o un anuncio. Puede ser cualquier cosa. Pero, en fin, todos terminamos conociendo Grindr. ¿Ok? Siempre terminamos conociendo Grindr. Por ende, te lo instalás y pensás que es otra cosa. O sea, no era lo que vos te imaginabas. Y llegás y vos decís, ¿esto es lo que hace mi comunidad homosexual? ¿Esto es lo que hacen todos? Esto parece, no sé, cualquier cosa. No me esperaba que las cosas fuesen así. Yo me instalé Grindr porque quería conocer a un chico, conocer, hablar, juntarnos y ver qué pasa. Pero no ir directamente a lo de ir a la noche a la puerta de la casa de alguien random y bueno, en basarse en eso todo el rato. Ir a la casa de uno o a cualquier lugar y tener relaciones sexuales. Y tener relaciones. Es que se basa en eso nada más. No es la aplicación indicada para encontrar una relación sentimental. ¿Qué puede pasar? Sí puede pasar porque hay millones de usuarios en Grindr. Y en algún momento te puede pasar que encuentres al indicado. ¡Wow! ¡Qué emoción! La verdad es que si te pasó eso, te felicito, te aplaudo, pero no es el caso para el 95% de los que usan la aplicación. No sucede eso. Por lo general se termina conociendo en otros lugares como boliches, discos, lugares en los que pueden rondar personas de la comunidad LGBTQ más, bares, cafeterías. Por lo general son esos lugares. O no sé, tu círculo social, por ahí te presenta alguien. No sé, pero em, es lo que te voy a decir. No es para esas cosas. No es para que encuentres la relación ideal, perfecta. Porque eso era así a inicios, pero se comenzó a usar para otra cosa. Es muy inevitable que te sientas solo. Como que todo el tiempo te falta algo y lo que pensás que te falta es ju. ¿Me entendés? A veces puede volverse una adicción, pero eso es en un caso extremo. Pero pueden haber personas así, que estén en línea todo el día buscando hacer algo, porque no tienen otra cosa que hacer que estar siempre con alguien. Este es un estudio que, bueno, se tienen datos hasta 2010. Miren, hasta el año 2010 se conoce que la gente la gente que busca tener una relación de un mismo sexo tienen la tasa más alta de uso de aplicaciones de citas. Hasta 2010 se tienen estos datos. Así que imagínense cómo puede ser ahora en 2025 que todo el mundo usa un celular y tiene acceso al internet y todo eso. Imagínense. Una buena vía para conectarte con alguien que tenga tus gustos, que tenga tus intereses. Sí, pero pero es que la realidad es diferente. Pero la realidad es diferente porque
lo que busca la mayoría es lo que ya les dije y que voy a terminar repitiendo todo el momento. Vamos a continuar con la segunda cosa que tenés que saber. Tenés que tener claro lo que querés, ¿sí? Antes de entrar a Grindr o Scruff, no recomiendo ir por el camino de lo que sale o lo que salga, tipo la espontaneidad, no sé si era así la palabra, pero lo espontáneo, lo que salga ya, háblame y lo que salga y vemos. No recomiendo ese camino, ya que... Hola, soy Elliot editando. He notado que en muchos perfiles de Grindr los usuarios ponen muchas cosas como lo que salga o dejan descripciones muy vagas, la verdad, sinceramente. En muchos casos, esto no es solo porque buscan algo casual, sino porque realmente sienten que, bueno, nadie les habla y terminan adaptándose a la dinámica de la aplicación, muchas veces por desesperación, como dije en el anterior video. El problema es que cuando entras en ese juego es muy fácil caer en la misma mentalidad que los demás. La mayoría de los perfiles con ese tipo de descripciones no buscan conocer a alguien con calma o tener algo serio. Así que no voy a alentarte a buscar algo serio ahí, porque siendo realistas no suele pasar. Así que si decidís usar la aplicación, hacelo con plena conciencia de lo que implica. Evita dejarte llevar por la inercia y sobre todo tener claro lo que buscas para no terminar frustrado. Ojo con también el tener sexo anónimo no quiere decir que a la mañana siguiente sean oficiales o que él se interese por vos ahora y ahora quiera tener una relación amorosa con vos. A veces la euforia del momento nos puede llevar a hacer cosas que después podríamos arrepentirnos. El sexo anónimo no quiere decir que a la mañana siguiente esa persona con la que te acostaste quiera ser tu pareja o quiera ser siguiendo a hacer cosas con vos exclusivamente y ahora te va a elegir siempre. No. Porque va a elegir a más personas. Vos sos como otro ganado más de sus chats. ¿Me entendés? No sé si me explico. Vos sos como uno más. No sos más. Pero bueno, es común también a veces tomar decisiones a la ligera por esa éxtasis que te lleva al momento de hacer cosas que después te arrepentís. Tercero, ten un estándar. Es importante que sepas qué tipo de hombre estás buscando, qué intereses tiene que tener, qué rasgos, qué signo zodiacal, qué personalidad, qué es lo que busca. Bueno, obviamente el físico. Los gays buscamos mucho en lo físico, o sea, es lo que primero vemos. Bueno, un ser humano común y corriente lo que primero ve es la apariencia de uno y es lo que primero resalta en los ojos. Así que tenés que tener claro también lo que estás buscando para no andar por ahí no sabiendo qué hacer, lo que salga, lo que no sale. No recomiendo estar a la deriva, no. Es mejor entrar y tener las cosas claras. Tener las cosas claras y desactivarte las notificaciones porque te van a estar mandando muchos mensajes todo el rato. Si es que sos una persona muy atractiva, es posible, cuarto, es posible que te inventes una versión inventada de él. Si estás recién iniciándote, puede que te ilusiones mucho con esa persona, que la idealices y, como dije en el segundo punto, creo, que no significa que van a ser oficiales después de tener algo. Hay menores en la aplicación que se están prostituyendo. También hay mujeres transexuales. Esto lo empecé a ver recién el año pasado, porque en anteriores años, cuando tenía unos creo que 15 años, no vi esto, pero me parece que esto es reciente, que están haciéndolo por plata. Literalmente te metes al perfil de uno y te pone los precios que tiene o que le hables y él te va a dar más info así o ponen directamente quiero plata. Lo hago por plata. Y es como te metes a ver las fotos que tiene. En algunos casos no son mayores de edad, sí, pero
he visto perfiles así, que tienen la cara de no tener más de 18 años, boludo. No, vos no tenés más de 18 años. Literalmente un asco, me parece una completa desgracia. Me da muchísima pena, boludo, que esté pasando estas cosas cada vez más al extremo, todo cada vez como más zarpado, muy que se van a la mierda ya. Pero bueno, eso es obvio, eso es algo muy obvio ya, que hay menores en la aplicación. No sé cómo decirlo, sí, bueno, ya voy a terminar censurando un montón de palabras en este video, porque bueno, no quiero que me lo censure YouTube, pero hay muchos pedos, como lo dicen en los anglosajones, muestran muchos pedos, muchos pipis. Es una pena al punto en el que llegan. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no están, no sé, haciendo otra cosa? ¿Qué es lo que nos lleva a llegar a ese punto de hacerlo por plata? Sos re chiquito, boludo. Tenés toda una vida por delante. ¿Para qué querés plata? ¿Por qué no buscas por otros medios? No sé. Hay muchísimas cosas para hacer y ganar plata. No, no de esa forma. O sea, encima que si en algún momento termina siendo un servicio exitoso para ellos, aún así, todo el trauma que te va a dejar eso, así es nuestra sociedad ahora, vamos cada vez peor. Estoy sin palabras. Porque ni yo me atrevería a eso. ¿Qué los influencia a atreverse a hacer esas cosas? Imagínense si sus padres se enteran. ¿Por qué? Por último, me faltó una cosa más. Tienen que saber comunicar. Si en algún momento les pasa que les habla un random y les manda su álbum o directamente una foto de ya saben qué, pueden decirle esto. Si en algún momento te pasa que te mandan nudes o te piden ver fotos tuyas, son así medios así, pero te gusta el perfil, te llamó la atención, pero vos tenés las cosas claras y querés conocer a las personas de una manera más decente. Puedes decir esto: no me hace sentir cómodo que hayas pedido ver mis nudes, pero ¿sabes qué? Estoy buscando algo un poco más íntimo. Para mí, la intimidad es una conexión profunda y significativa, y una relación a largo plazo es mi objetivo final. ¿Te gustaría tener una conversación? ¿Te gustaría quedar para tomar un café en un lugar público? No estoy interesado en desnudarme de inmediato, pero es algo que espero con ansias cuando me sienta conectado con alguien. Aprendan a comunicar. No se pueden sentir obligados a hacer nada. Salgan de ahí. Solamente salgan de ahí. ¿Qué hago entonces? Después de no usar más Grindr. Y puedo decirles, júntense con sus amigos, vayan a lugares en los que puedan conocer a gente, como discotecas, así, boliches. Conocer personas por otros medios. Conozcan personas por otros medios. Me gusta mucho hacer videos. Espero algún día crecer más. Y si quieres ver más contenido mío, pues suscribirte me reayudaría a seguir motivado a continuar creando. Y he disfrutado hacer este tipo de videos porque siento que estoy ayudando a alguien. Siento que a alguien voy a ayudar, a alguien le voy a refrescar la cabeza y va a darse cuenta de que por ser gay no tenés que sí o sí estar obligado a ir a la cama con un hombre desconocido, que te doble de edad, que sea re poco higiénico, que te esconda cosas, que te trate mal, que sea violento con vos. No sé, es que pueden pasar muchos, es que hay de todo.
hay de todo, pero espero haber refrescado la memoria, espero haberle refrescado las cosas a alguien que esté desorientado. Gracias por el video, cuídate y te deseo el mejor de los éxitos encontrando pareja.